Muy buenos días, amable audiencia. Estamos dándole la bienvenida a todos para que puedan disfrutar, bajo la bendición de Dios, del estudio de la lección número 10, titulada en esta ocasión, El Día de Expiación Escatológico. Esperamos que por la gracia del Señor sea una oportunidad para estudiar, para conocer, para aprender y para ser feliz en Cristo Jesús. Bienvenidos entonces, no se separen, ya comenzamos. Estimados, como les decía, bienvenidos al estudio de la lección número 10. En esta ocasión me acompaña el pastor Uriel Barrero. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Cuéntenos para la audiencia, su trabajo en la Universidad Adventista consiste en... Bueno, actualmente cumplo la función de secretario general de la Corporación Universitaria Adventista y además para los ratos libres la dirección de la División de Desarrollo Humano. Ratos libres, que será muy poco. Muy bien, amigos. En esta ocasión, como les digo, vamos a estudiar el Día de Expiación Escatológico y para ello queremos comenzar, como de costumbre, con una oración. Pastor Uriel, por favor. Oremos. Nuestro amante Padre Celestial, queremos agradecerte en esta mañana por tu palabra. Amén. Y que queremos que al abrirla, también tu Espíritu Santo pueda abrir nuestra mente a su comprensión y nos des también tu gracia para obedecerla. Te rogamos que nos ayudes a entender este tema tan importante y tan vital para tu pueblo, especialmente en la época en que vivimos. Lo agradecemos en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos amigos, durante todo este trimestre hemos estado estudiando acerca del santuario. Creo que esta de hoy es una lección muy, pero muy especial y muy importante, porque hemos visto diferentes interpretaciones del santuario, pero en la lección de esta semana vamos a ver el santuario bajo ataque. Ya no vamos a ver la organización y los significados de cada uno de los elementos, sino que ahora vemos que la profecía nos muestra al santuario bajo un ataque. ¿Quién ataca al santuario de acuerdo a la profecía, Pastor Uriel? Sí, quizás antes de contestar la pregunta, me parece que es muy importante que cuando nosotros nos acercamos a doctrinas como esta, y bueno, y la gran mayoría de las doctrinas debemos de mirarlas en el marco de esa gran controversia, de ese gran conflicto en que como cristianos estamos involucrados. Y aquí, ¿se refiere usted al conflicto que comienza, podríamos decir, desde antes de la creación del mundo, con la rebelión de Satanás? Con la rebelión de Satanás. Muy bien, en ese marco. En ese marco nosotros debemos de entender aún en la doctrina del santuario. Y ahora sí, yendo a su pregunta. Eso me permite inferir entonces que si el santuario es puesto bajo ataque, detrás de los ataques históricos que uno pueda leer por el conocimiento de la cultura y de la historia universal, detrás de esos ataques entonces está la pugna entre el bien y el mal, ¿no? Entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas, ¿correcto? Exactamente, por eso prácticamente la lección de esta semana es la continuidad de la lección que estudiamos la semana pasada cuando hablamos del juicio previo al advenimiento que nos introdujo al capítulo 7 de Daniel. Muy bien. Y en ese capítulo quizás pudimos percibir la estructura cronológica que nos da el capítulo acerca de los diferentes poderes, ¿verdad? Que Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma... que no son las únicas civilizaciones que fueron imperios en la historia universal, pero de todas las que fueron imperios son las que de alguna manera atacaron a Israel, ¿no? Exacto, y la verdadera están adoración. Consideradas en esta estructura profética como actores, ¿verdad?, en ese gran conflicto. Y es interesante que ahora en el capítulo que estudiamos esta semana, el capítulo 8, volvemos a repetir con diferentes personajes ahora, con diferentes figuras, símbolos que están más adecuados al santuario. Entonces ya vemos que un macho cabrío, que un carnero, ¿verdad? Que ya son víctimas que se utilizaban en el servicio del santuario. Así que vemos el mismo orden cronológico de esos poderes. Vemos entonces ahí a Medo-Persia, a Grecia, a Roma,
vemos ese nuevo poder que se introduce, que también ya había sido presentado también en Daniel 7, denominado el cuerno pequeño, y es interesante que después de esos poderes viene una actividad que se llama el juicio. Daniel, que fue lo que estudiamos la semana pasada, nos habla del juicio, y ahora el elemento de la purificación del santuario, o como se denominó el título de la lección, el día de expiación escatológico, se refiere a esa misma actividad. De sus palabras, pastor, entiendo que en Daniel 7 los símbolos utilizados corresponden a unos animales, a una figura en primer lugar, que no existen. No, en Daniel 7, en el anterior. Unos animales que no existen, ¿sí? Porque nadie ha visto un león con alas de con alas, ¿no? Pero son animales que no se utilizaban en el ritual del santuario. En cambio, en Daniel 8, ¿verdad? La presencia de macho cabrío, del carnero, hace pensar entonces en animales que sí se utilizan en el santuario. Por lo tanto, ya con esos símbolos podemos estar seguros de que de alguna manera la profecía está refiriendo el santuario, el terrenal o el celestial, o ambos. Ahí entonces nosotros podemos ver cómo hay una relación, digamos, dijéramos, lingüística, pero también teológica, con lo que tiene que ver con Levíticos 16, ¿cierto? Que nos habla del día de la expiación. Y lógicamente que aquí, pues en esa época que se está dando, pues se está refiriendo al santuario terrenal, pero en el contexto que lo va a presentar Daniel, que como él mismo lo expresó en el versículo 17 del capítulo 8, es una visión para el tiempo del fin. Y ahí es donde ya más adelante vamos a mirar cuál es el santuario que será purificado, que es como el tema central de ese día de expiación escatológica. Muy bien, entonces al colocar el santuario bajo ataque, conforme lo menciona la parte del domingo de esta lección, el ataque es del cuerno pequeño. ¿Cómo podemos describir eso y cómo podemos entender que el santuario está bajo ataque por parte del cuerno pequeño? Es interesante como Daniel capítulo 8, ¿cierto? Nos habla de ese poder. Dice: se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Me ayuda a precisar el versículo? Estoy leyendo el capítulo 8 de Daniel, versículo 10. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército de las estrellas y las pisoteó. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció. Y quizás aquí comienza a enumerar los elementos importantes de esta semana, y quitó el continuo, ¿cierto? El tamid, o sea, como lo que nosotros, lo que pudiéramos decir, lo que hacía el sacerdote cada día en la primera parte del santuario, que es el santo. Dice: quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados, y echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Así que aquí, a su pregunta, ¿quién es el que ataca? Pues ese poder político, religioso, que se denomina el cuerno pequeño, ¿cierto? Que es lo que nosotros hoy denominamos en ese orden cronológico la Roma papal, que ya es un poder no solo político, sino también que tiene poder religioso. ¿Y por qué dice que echó por tierra el continuo? Porque como vimos en la lección, él le quitó, digamos, los atributos al sumo sacerdote, al único mediador que está en el cielo. Hay una usurpación de funciones. Una usurpación de funciones. Porque ahora en la iglesia del tiempo medieval, ya Cristo no es directamente el mediador, sino que el sacerdote humano terrenal ejerce la función de perdonar al pecador, ¿no? A través de la confesión, y lo absuelve. De tal manera que se está usurpando la función que corresponde a Cristo, que está en el cielo. Cristo, que es, como la Biblia lo dice, el único mediador, no hay otro, entre Dios y los hombres. Y es interesante cómo, al introducir entonces un sacerdote mediador terrenal, la capacidad, o como ellos dicen, la potestad de perdonar pecados, ¿cierto? El colocar intercesores humanos, los santos. Y la declaración del sumo pontífice también, ¿no? Establecer al líder de la iglesia medieval como si fuera Cristo en la tierra. El representante de Cristo en la tierra, o sea, como si fuera Cristo, ¿eh? Entonces ahí nosotros vemos cómo este poder ataca directamente lo que pudiéramos decir las actividades del santuario
terrenal que ahora Jesús las está cumpliendo en el santuario celestial. Y desde la perspectiva del tiempo, ¿cuándo ocurre el ataque? Aunque ya lo hemos introducido de una manera sutil al apuntar a la Edad Media, pero bíblicamente, ¿dónde estaría el punto de partida para entender en qué momento se inicia ese ataque y qué periodos de tiempo comprende? Sí. Es muy importante que nosotros, por lo que nos dice el mismo capítulo 8 de Daniel, que nosotros entendamos que por eso se llama la lección el día de expiación escatológico. ¿Por qué escatológico? Porque se refiere al tiempo del fin. Y eso es lo que dice esta profecía, por ejemplo, el versículo 17 de Daniel 8, dice, pero él me dijo, estoy leyendo la parte final, hijo de Adán, entiende que la visión es para el tiempo del fin. Y mire lo que dice el versículo 19. Y dijo, voy a explicarte lo que ha de venir al fin de la ira, porque se cumplirá en el tiempo del fin. Ese es el tiempo que vamos a comentar en el segundo segmento. Por lo tanto, le invitamos a todos a que se mantengan atentos porque vamos a entrar en los elementos cronológicos de esta profecía. Le invito para que no se separe y pueda continuar con nosotros al retorno. En Colombia tienes una muy buena opción para tu formación profesional en la Corporación Universitaria Adventista. Conoce más de nuestra oferta completa en www.unac.edu.co o llámanos directamente al 574-250-8328, extensión 141, o al móvil en Colombia 57-315-409-4651. Amable audiencia, continuamos entonces con el estudio de la lección de esta ocasión. Estamos estudiando con el pastor Uriel Barrero el día de expiación escatológico. Y habíamos dicho en el segmento anterior que tenemos claro que el santuario está bajo ataque por parte del cuerno pequeño, según la profecía. Y entendemos que el ataque consiste en usurpar las funciones de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, en el santuario celestial. Prometimos al final del segmento anterior comentar el tiempo, para cuándo es. La profecía nos dice que es para el tiempo del fin. Pero pastor, en detalle, ¿cómo es ese tiempo, por favor? Eso, la Biblia dice hasta 2300 tardes y mañanas. Daniel 8:14. Y el santuario será purificado. Es interesante que en esta visión, en esta primera parte de la visión, a Daniel, bueno, no hubo tampoco explicación para ese tiempo, pero no se da en Daniel 8 el inicio de esa profecía y por lo tanto pues tampoco tiene un final. Se establece cuánto tiempo, 2300 tardes y mañana, que se entiende como 2300 años. Como 2300 pero no queda años. Claro cuándo comienzan y cuándo terminan. ¿Cómo se resuelve eso? Por eso, después cuando Daniel se da cuenta de este número, de esta cifra, pues la Biblia dice al final de ese capítulo que él se desmaya, ¿cierto? Entra en esa situación. Y pasan varios años cuando Gabriel vuelve para explicarle a Daniel ahora, con lo que nosotros hemos denominado la profecía de las 70 semanas, cómo presenta que 70, eso está en Daniel capítulo 9, 24, Daniel capítulo 9, 24 y 25, donde Daniel viene para ayudarle a Daniel a entender cuándo comienza la purificación del santuario, que es ahí donde se aplica por qué hablamos de la expiación como la expiación escatológica en este lugar. Dice, 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad para acabar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Esa palabra cortada, en la versión que yo tengo aquí dice determinadas. ¿Cómo conviene entender 70 semanas? El término más apropiado aquí es precisamente que son cortadas, o sea que de esa profecía grande de los 2300 días, ese periodo de tiempo, las 70 semanas, es cortado de ese periodo amplio de los 2300 años. Los de geometría dirían un segmento. Un segmento. Y alguien que maneja una torta, ¿cómo diría? Cortada. Un pedazo de torta. Un pedazo, un corte. Entonces, aquí sí, Daniel le dice cuándo comienza, cuando salga la orden para restaurar a Jerusalén. Y que todos los estudiosos pues han acordado que eso comenzó en el otoño, cuando Artajerjes, ¿cierto?, dio la orden para restaurar
y para reedificar a Jerusalén en el otoño del año 457 a.C. Así que ahora sí tenemos en Daniel 9, por eso es tan importante, para poder entender Daniel 8, necesitamos ir a Daniel 9, porque allí viene la explicación del tiempo, del cuándo. Cuándo inicia, porque como les decía, la profecía de Daniel 8 de 2300 no tenía inicio ni final. Solamente se puede determinar ese inicio y ese final cuando viene la explicación de Daniel 9, 24 al 27, donde ahora sí se nos da un inicio que es en el año 457, y si lo sumamos a los 2300 años nos va a llevar hasta el otoño de 1844, que es precisamente cuando comenzó esa fase, esa segunda fase de la obra intercesora de nuestro Señor Jesucristo, que pasa del lugar santo al lugar santísimo para iniciar ese trabajo de juicio, o ese trabajo, como lo hemos denominado en esta semana, de la expiación escatológica. Entonces, dicho en palabras llanas, en la profecía sumada, Daniel 8, Daniel 9, le está diciendo al profeta, hasta 2300 tardes y mañanas, y a partir de ahí comienza la purificación. Ahora sabemos con Daniel 9 que comenzó en el 457 a.C. y termina la profecía en 1844. Por lo tanto, se debe concluir que en 1844 comienza la purificación. Comienza lo que llamamos el día de expiación, y eso consiste en... El día, ya hablamos la semana pasada del juicio previo al advenimiento, ¿verdad? Para, como les decía al comienzo, para poder entender nosotros ahora esa parte del juicio o el día de expiación escatológico, pues necesitamos entender lo que sucedía allá en el santuario terrenal. El día, como se denominaba, el Yom Kippur, día de expiación, era un día de juicio para el pueblo de Israel. Y ahora cuando Jesús pasa en 1844 a cumplir esa fase, ¿verdad?, de juicio que comienza precisamente por el pueblo de Dios, entonces pudiéramos decir que estamos en ese día de expiación, en ese Yom Kippur, en ese día de juicio, y ahí es donde comienza, como dice, la restauración del santuario que, como dijimos, ha estado de ataque o sobreataque por parte del cuerno pequeño. Restaurar significa, en el sentido etimológico, colocar las cosas como eran al principio, ¿verdad? No es lo mismo construir un edificio que restaurarlo. La construcción es empezar de cero. La restauración es algo que se dañó, se deterioró y ahora lo vamos a llevar a su condición inicial. De tal manera que hacer la restauración es llevarnos a la condición inicial. Esas son buenas noticias. Exacto, porque mire que el término, dice purificado, es la palabra mistah, que viene, ¿no es cierto?, de una raíz, digamos, hebrea, que es muy amplia, que es sadak, ¿cierto?, que quiere decir, si es en el término de relaciones, es eso. Si le damos la connotación en el marco de las relaciones, es restaurar. Si se lo damos en el marco del santuario, es purificar. Y si se lo damos en el marco o en el contexto legal, es vindicar. Y yo pienso que ese es como el sentido más importante que tiene esa palabra purificado. Pudiéramos decir que el santuario será vindicado, ¿cierto? Porque no solamente allí comienza a través de ese juicio que antiguamente se le llamaba el juicio investigador, y últimamente hemos asumido más el término el juicio previo al advenimiento, para precisamente cumplir esa tarea de vindicar a Dios y su carácter, porque usted sabe que Satanás siempre ha hablado que Dios nos ha colocado leyes que no podemos cumplir. Entonces ahí volvemos por donde usted colocó el punto de partida, el gran conflicto. Exactamente. ¿No? Es hacerle el cierre y al gran conflicto, eliminar el mal por completo y que quede el bien vindicado. Por eso aquí nosotros vemos cómo la palabra vindicar sería más apropiada, porque será, si nosotros vemos el contexto del capítulo 7 de hace 8 días, vamos a ver cómo ahí aparece que es vindicado el pueblo de Dios porque le es dado el reino a los santos. O sea que aquí se vindica el carácter de Dios, se vindica el pueblo de Dios y también el santuario de Dios. Amén. Así que eso es lo maravilloso de este día de expiación escatológico. Ahora, entonces, el pueblo de Dios será vindicado, será perdonado de manera definitiva, no habrá más pecado sobre el pueblo de Dios, y ahora será transferido, así como ustedes ven que la ofrenda de por Azazel no era, no la ofrenda, el animal no era una ofrenda porque no se sacrificaba,
porque si no, entonces él estaría también haciendo una obra de expiación y estaríamos los adventistas confiando en hacer como si también estuviera haciendo expiación, ¿no? Es parte de las acusaciones que exacto, se por hacen. eso no se ofrecía como una ofrenda, como un sacrificio, sino que era un instrumento donde se transferían ahora sí los pecados, que es lo que sucederá con Satanás al final. Al instigador original. Porque el Señor Jesucristo aceptó, ¿cierto?, el castigo, ¿verdad?, de los pecadores que aceptan a Jesús, pero no aceptó la responsabilidad que es obra de Satanás y que ahora él tendrá que cargar ahora sí con los pecados de todo el mundo. Y ahí es donde nos lleva a la parte final, ¿no?, al milenio y a la restauración total, no solamente del santuario, sino la restauración que Dios ha querido darle a este mundo de pecado y que podamos vivir en un mundo ahora sí pleno, lleno de santidad. Amén, amén. Yo quiero insistir a la audiencia en la importancia de esto. No se trata de los hechos pasados ni de los acontecimientos futuros, ¿no? Tenemos un presente, y ese presente es que estamos viviendo el día de expiación escatológico. Al estarse acometiendo la obra de juicio en el santuario celestial, usted y yo que estamos viviendo 2013, nosotros estamos viviendo el día de expiación. Y eso es una buena noticia, porque quiere decir que Dios está pronto a resolver el gran problema del conflicto cósmico, del enfrentamiento entre el bien y el mal, y que por su gracia saldremos vencedores. Disfrutemos todo. Le invitamos para la lección de la próxima semana. Gracias, pastor, por compartir con nosotros. Felicidades y feliz semana a toda la audiencia. Dios les bendiga.